Te voy a dar 11 enseñanzas para que entiendas el karma y te pueda ayudar muchísimo en tu camino de desarrollo personal, de sanación y de despertar espiritual. Vamos a ver cosas como qué es exactamente el karma, cómo funciona en realidad. ¿El karma es solamente de acciones o también hay otras cosas que crean karma? ¿Existe el karma instantáneo? ¿Se puede cambiar el karma? ¿Cómo puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué tienen que ver las relaciones con el karma? Estas y otras preguntas te voy a responder hoy para que seas de las personas que más conocimiento tienes sobre karma de manera rigurosa, profunda y que te puede ayudar mucho en tu proceso. Así que venga, vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un lunes más en el programa Estrellas de Conciencia. Un tema súper interesante, el karma al desnudo, 11 respuestas para liberar tu karma. Estamos en un reto de 11 semanas, donde cada una de estas 11 semanas vamos a tratar un tema diferente. La semana pasada estuvimos tratando el alma, hoy vamos a tratar el tema del karma. La siguiente semana vamos a trabajar el aura y los cuerpos sutiles, luego el despertar de la kundalini y el tercer ojo, la semana 5 el poder de los mantras, la semana 6 el ego y así vamos a continuar hasta 11 semanas donde estamos en un reto de 11 semanas para despertar espiritualmente y para aumentar el nivel de conciencia. Bueno, conforme vayas entrando, confírmame que me estás escuchando bien. Si estás en la formación de Reiki en tu vida, anota ahí soy Reiki en tu vida. Igualmente confírmame si me estás escuchando bien. Buenas, Ana Solá, Sandra Guardado, desde El Salvador, soy Reiki en tu vida. Francisca Cabré, desde Madrid, soy Reiki en tu vida. Jordi, desde Tarragona, soy Reiki en tu vida. Claudia, buenas tardes. Genoveva, buenas tardes, desde Rumanía, soy Reiki en tu vida. Mijaela, desde España. Carmen, desde Alemania, soy Reiki en tu vida. Noemi Gladys, María José, Yosune, Verónica, perfecto. Se escucha bien, gracias por confirmar. Pues venga, vamos al tema de hoy. Vamos a hablar del karma. El karma es un tema muy interesante, es un tema que es interesante conocer. Vas a ver que no es importante comerse mucho la cabeza con el karma de otras vidas y qué hice y qué no hice y en esta encarnación qué era, no era. Fuera preocupación y lo que sí que tenemos que hacer es ocuparnos de crear un buen karma, ocuparnos de conocer qué es el karma y a partir de ahí crear un buen karma. Así que venga, sin más dilación voy a ir respondiendo las 11 preguntas. La primera de todas, ¿qué es exactamente el karma? ¿Es un castigo divino o qué es el karma? Bueno, primero de todo tenemos que entender que la palabra karma es una palabra que viene del sánscrito, ¿sí? Aunque la utilizamos mucho en Occidente, karma literalmente significa acción, ¿sí? Karma literalmente significa acción. Es una palabra del sánscrito que significa acción. Y obviamente tiene mucha más profundidad el término, lo vamos a estar viendo hoy. Pero si le buscamos una traducción significa acción. Entonces, no es un castigo. Mira, dentro de una cultura o una religión más católica, es muy típico, yo no sé si a ti te lo decían, pero no sé, aquí por ejemplo cuando yo era pequeño, mi madre había una frase, lo decía en catalán, pero era en castellano era Dios castiga sin bastón. Pórtate bien porque Dios castiga sin bastón. ¿Sí? ¿Lo has escuchado esto o en tu país se dice otro refrán parecido? Pero yo me imagino que si no se dice esto, se dice otro parecido. Dios castiga sin bastón. ¿Qué interpretamos con esto? Interpretamos que Dios castiga. ¿Sí? Es decir,
se puede interpretar, aunque en el cristianismo o en las líneas más occidentales no se habla de la palabra karma, pero sí se habla de otras palabras a veces más duras, pero en definitiva nos viene a decir que Dios nos puede castigar. ¿Sí? Por lo tanto, ¿es eso cierto? ¿Es el karma un castigo divino? Absolutamente no. El karma no es un castigo divino. El karma, si lo traemos más a Occidente, si lo traemos más a lo que estamos más acostumbrados en Occidente o en el nuevo pensamiento, sería la ley de la causa, te lo anoto ahí, causa y efecto. ¿Sí? El karma no es otra cosa que la ley de la causa y el efecto. Es decir, que toda acción tiene una reacción. Es decir, que todo efecto ha tenido una causa. Eso es el karma. ¿Sí? Buenas tardes, Marisa Llanos. Carmen se escucha bien. Perfecto. Muy bien, vamos a la pregunta 2. ¿Cómo funciona el karma en la práctica? ¿Cómo se acumulan las acciones positivas o negativas? Mirar, es súper importante que entendamos que cada acción genera una reacción y que lo que haces tiene una vibración concreta y esa vibración se acumula. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo funciona el karma? Yo tengo una acción, ahora vamos a ver que no son solamente acciones, ¿no? Pero para entendernos, yo tengo una acción, esa acción tiene una vibración concreta y esa vibración concreta, si yo tengo muchas acciones en relación a esa vibración se termina acumulando. ¿Sí? Vamos a aterrizarlo con un ejemplo. Si tú, por ejemplo, le hablas mal a alguien, ese hablarle mal tiene una vibración densa. Entonces, si eso lo hacen muchas veces, esa vibración densa se acumula en ti. Y esa vibración densa acumulada en ti no va a manifestar cosas bonitas, obviamente. Por lo tanto, no es que se acumulen las acciones como positivas o negativas, porque mirar, tenemos el concepto de positivo o negativo, pero realmente esto es un concepto dualista de la mente humana. La espiritualidad o el karma no entiende de positivo o negativo. Entiende de alta vibración y de baja vibración. Sí, te lo vuelvo a repetir. El karma, aunque nosotros para entendernos podemos hablar positivo, karma negativo, el karma no entiende de positivo o de negativo, sino de una determinada frecuencia. Es decir, si tú tienes acciones de una determinada frecuencia, tarde o temprano esa baja frecuencia se verá manifestada en ti o en alguna cosa de tu vida. Y esa baja frecuencia sí que es acumulativa. No es que haya alguien anotando de, mira, Javier Más se ha portado mal una vez, se ha portado mal 2 veces, se ha portado mal 3 veces, se ha portado mal 4 veces, se ha portado mal 5 veces. Venga, el palo. ¿Sí? No, eso no es así. Es Javier Ma ha hecho una cosa de baja vibración, otra cosa de baja vibración, otra cosa de baja vibración, otra cosa de baja vibración, va a manifestar baja vibración. Pero la buena noticia es que si se hace al revés, es exactamente igual, que es lo que llamaríamos el karma positivo, ¿no? Si Javier Ma hace una cosa de alta vibración, seguidamente hace otra de alta vibración, seguidamente hace otra alta vibración, otra alta vibración, otra alta vibración, va a manifestar cosas de alta vibración en su vida. A eso es lo que le llamamos también karma positivo. ¿Sí? Decidme si me seguís con las dos primeras preguntas. 3. ¿El karma solo se aplica a las acciones? Porque esta es otra pregunta que también, o también a otro tipo de cosas crean karma. ¿Solamente crean karma las acciones?
Muy bien. Yo lo distingo entre 4 tipos de karma, que es desde un karma más físico a un karma menos físico, pero no solamente, ahora vamos a ver cuáles son, pero no solamente el karma es a través de las acciones. Las acciones es una manera de generar karma. Pero ahora vas a ver que no son solamente las acciones que podemos pensar, porque uno puede decir, bueno, pues si, no sé, si le pego a alguien o le hago daño a alguien, eso genera un karma, eso es una acción, ¿no? Es un karma de una vibración densa, o sea, es una acción de una vibración densa que va a generar, si se acumula, un karma de vibración densa. Vale, pero eso no son solamente las acciones. Vamos a aterrizarlo, tú sabes que me gusta mucho aterrizarlo en el mundo físico. Antes he dicho que karma es acción. ¿Y tú como ser físico qué eres? Eres una consecuencia de tus acciones. Es decir, si uno come muy mal un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, es decir, trata muy mal a su cuerpo un día tras otro, un día tras otro, come mucho más de lo que debería, pero no solamente un día, porque si uno come mucho más de lo que debería un día no pasa nada, como mucho te agarra un atracón y ya está, pero si uno come mucho más de lo que debería 2 días, 3 días, 4 días, una semana, un mes, medio año, un año y medio, esas acciones que son hábitos, los hábitos son acciones, esas acciones van a crear un karma. ¿Cuál va a ser el karma? Tu cuerpo físico, pues a lo mejor con 30 kilos de más. ¿Sí? Y esto absolutamente con todo. Si tú eres una persona que no estudia, estás dejando de tomar acción también. Y esa acción que estás dejando de tomar va a generar un karma. Por lo tanto, que fíjate que el karma no estamos hablando únicamente de cosas muy malas o no estamos hablando únicamente de que te pase algo muy malo. No, sino las acciones que tú tomas en tu vida, dígase acciones, también hábitos, eso van a generar un karma. Un karma de alta vibración o un karma de baja vibración. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué genera karma? Las acciones. Obviamente eso es un karma más denso. Luego tenemos algo que también genera karma, que son las emociones. Pero recordad que el karma puede ser, aunque lo enfocamos muchas veces al negativo, el karma es tanto positivo como negativo, porque son acciones. Acciones positivas o acciones negativas. Para entendernos, dentro de un mundo dual, pero yendo un poco más profundo como hemos ido antes, no es que sean positivas o negativas, sino que son de una determinada frecuencia que van a manifestar cosas en relación a esa determinada frecuencia cuando te impregnes de esa frecuencia. Entonces, 1 acciones, 2 emociones. Las emociones también generan un karma. Hay muchas veces que uno dice, bueno, pero uno tiene, si tiene tristeza, que, bueno, la tristeza hay que experimentarla. Las emociones no podemos negarlas. Pero si uno tiene tristeza un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, terminará en una depresión. Esa es la realidad. O sea, una cosa es poder expresar la tristeza en un momento determinado y otra cosa es estar todos los días triste. Si uno está con esa emoción todos los días, tarde o temprano va a generar un karma más denso que esa emoción por la acumulación de esa emoción. ¿Sí? Si una persona está todos los días estresado, 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 ¿qué pasa porque uno esté un día estresado? No pasa nada. Pero si uno está todos los días estresado, un día tras otro, un día tras otro, una semana tras otra, un mes tras otro, ¿qué va a suceder? Que eso va a manifestar en un karma. En mi caso, por ejemplo, antes del año 2009, manifestó en un problema de salud. Yo me tiré desde los 19 años hasta los 34, 15 años, trabajando con unos altos niveles de estrés y encima en algo que no me realizaba. No pasó nada en una semana, en un mes, en un año, pero al cabo de bastante tiempo, eso se acumuló y generó un karma. Un karma de estrés durante mucho tiempo que va a generar alegría, no, va a generar problemas. A mí me dio un problema de salud, a otras personas les da un problema de salud física, emocional, a otras personas les pasan otras cosas. Cada uno lo experimentamos de manera diferente porque cada uno tenemos que experimentar experiencias diferentes también, ¿vale? Pero fíjate que algo que también genera karma, las acciones hemos dicho
y las emociones. Las palabras también generan karma, ¿sí? Las palabras que le dices a otros y las palabras que te dices a ti. Y luego los pensamientos también generan karma. Los pensamientos conscientes y los pensamientos subconscientes. Por lo tanto, la respuesta del karma se aplica a las acciones, no únicamente a las acciones, sino a todo lo que has visto. Veo un poquito de agua. Si queréis hacer alguna pregunta del karma, aprovechar también que la responderé. Tengo 11 para responder, bueno, 12, al final siempre se me ocurre alguna más, pero que si tenéis alguna más, la responderé también aquí en vivo. ¿Existe el karma instantáneo? Estamos en la 4. ¿Existe el karma instantáneo o el karma siempre es en el futuro? Mirar, hay tres tipos de karma y el instantáneo existe. El karma instantáneo, el de medio plazo y el de largo plazo. Si tú, por ejemplo, imagínate que insultas a alguien, ¿sí? Y ese alguien se da la vuelta y te mete una torta, acabas de generar un karma instantáneo, ¿sí? Por lo tanto existe el karma instantáneo, es decir, el karma no es únicamente de otras vidas, ahora vamos a ver que también, pero no es únicamente de eso, también puede haber karma instantáneo. Si tú, por ejemplo, otro ejemplo de karma instantáneo, si tú le dices algo a alguien o le hablas mal a alguien y una vez le has hablado mal a alguien y te ha pasado el enfado, ese mismo día y te sientes culpable. ¿Te ha sucedido alguna vez de hacer algo y sentirte culpable? Digo de hablarle mal a alguien, pero puede ser de cualquier cosa, ¿eh? Puede ser, imagínate, comer algo que no quieres comer, que sabes que no te va bien, y luego te sientes culpable, ya estás generando un karma instantáneo, estás generando la culpa. ¿Se puede gastar el karma acumulado? Brujica pregunta. Bueno, luego voy a responder a esto. No es exactamente gastar, sino es diferente, pero luego lo voy a responder que está en una de las preguntas. Por lo tanto, el karma instantáneo existe. Si, por ejemplo, comes algo que a tu cuerpo no le va nada bien y te sienta mal en ese momento, ya estás generando un karma de esa comida también, de una acción que has hecho. ¿Vale? Eso sería el karma instantáneo. Luego tenemos el karma de medio plazo, que es, por ejemplo, en el ejemplo que os ponía, el de medio plazo si no te cuidas. Si comes mal algo un día, puede ser que ese día no te enteres de nada, o incluso te siente muy bien. Pero si comes mal un día tras otro, a medio plazo lo vas a notar. Y luego está el de largo plazo, que el de largo plazo es lo que puede pasar después de muchos años o incluso en otras vidas. Por lo tanto, tenemos tres tipos de karma, o sea, tres maneras en el tiempo de manifestarse el karma. Instantáneo, a medio plazo y a largo plazo, que a largo plazo incluye 10, 15, 20 años o incluso otras vidas. Veo un poquito de agua. ¿Se puede cambiar el karma o estamos destinados a vivir las consecuencias de nuestras acciones pasadas? Esta es una pregunta, bueno, yo creo que es por donde iba la que habéis hecho ahora. ¿Se puede cambiar el karma o estamos destinados a vivir las consecuencias de nuestras acciones pasadas? Es decir, si en un pasado hemos hecho muchas cosas de baja vibración en esta vida o en otras, ¿eso se puede cambiar o estamos ya destinados a vivir esas consecuencias? Y sí, se puede cambiar, ¿sí? Se puede cambiar. Mirar, hay una curiosidad que se cuenta que el Buda, cuando
la- la- había muchos alumnos o estudiantes le preguntaban que cómo podían hacer para sanar ese karma. El Buda le decía, enfócate en el Dharma, no pienses tanto en el karma y enfócate en el Dharma. ¿El Dharma qué es? El Dharma es la enseñanza, las enseñanzas que hay dentro del budismo, que es el camino hacia la luz. Es decir, pues la meditación, la conciencia, la compasión, la bondad, el trabajarse la mente, el conocer el funcionamiento de la mente, el estudiar las escrituras sagradas. Todo eso es el Dharma, ¿sí? Dentro de la gente, por ejemplo, que estáis en Reiki en tu vida, ¿cuál es el Dharma? La práctica de autorreiki, las prácticas de meditación. Es decir, el Dharma es el camino que te lleva a la luz. Entonces el Gautama Siddhartha el Buda les decía, estaros tranquilos por el karma de vidas pasadas, que si vosotros estáis ahora 100% enfocados en el Dharma, no vais a activar el karma del pasado. ¿Sí? Esto es súper importante. ¿Cómo activamos el karma del pasado? Cuando en acciones de a día de hoy estamos vibrando bajo. Es decir, si tú sistemáticamente las acciones y los pensamientos que haces a día de hoy son de vibración alta, no van a activar jamás el karma del pasado. ¿Cómo se va a activar el karma del pasado? Con acciones y acciones y frecuencia baja hoy. Las acciones y la frecuencia baja de hoy sí que activan el karma del pasado, pero las acciones y las frecuencias altas de hoy no activan el karma del pasado. Por eso Gautama Siddhartha el Buda les decía, olvídate del karma y enfócate en el Dharma. ¿Sí? Esto tenemos un ejemplo muy claro en la historia de Milarepa. Milarepa fue un gran maestro, un poco el estandarte del budismo tibetano. Te lo apunto ahí, por si en algún momento quieres buscar información de Milarepa. Entonces, Milarepa es una historia real y una historia que nos explica muy bien esto del karma del pasado y si lo podemos trascender. Milarepa, en sus primeros años de vida, en su adolescencia y en su primera juventud, fue un delincuente incluso importante que había llegado a hacer daño a otras personas, no solamente robar, sino hacer daño también. Bueno, pues Milarepa llegó un momento que dijo no quiero esta vida y se fue a conocer a un maestro budista y estuvo con el maestro budista y el maestro le dijo que para limpiar todo el karma que tenía que enfocarse en el Dharma y le dio una serie de escrituras, le dio técnicas y Milarepa, que era una persona total, es decir, Milarepa era alguien que cuando se entregó a la oscuridad fue el mejor en la oscuridad, pero cuando se entregó en la luz también, porque era una persona total. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a practicar un día tras otro, una semana tras otro, lo único que hacía era vivir para la práctica, las prácticas que le dieron. ¿Y qué sucedió después de aproximadamente 2 décadas? Que llegó al estado de iluminación en esa misma vida. Es decir, incluso habiendo tenido un karma muy oscuro en esa vida, fue capaz de llegar a la iluminación en esa misma vida. Y uno podría decir, es un contraste muy grande, sí, pero eso es posible siempre y cuando se haga lo mismo que hizo Milarepa. Por lo tanto, pasar de una oscuridad tan oscura a una luz tan luminosa hace falta mucho trabajo interior. No se hace viendo 4 vídeos, ni se hace leyendo 4 frases positivas. Se hace profundizando mucho en el estudio y en la práctica. ¿Sí? Por eso hay gente que a veces se pone nerviosa cuando en 4 días no le salen las cosas. Bueno, es que has tenido 40 años de tu vida o 50 años de tu vida que has estado nadando en una vibración baja. Ahora lo que no puedes pretender es que de un día para otro estés como un angelito volando. ¿Se entiende esto o no? ¿Se entiende? Que lo de Milarepa es muy posible, pero Milarepa estuvo 2 décadas trabajándose muy profundamente. ¿Tú tienes que estar 2 décadas?
Pues posiblemente no, porque a lo mejor tampoco anhelas ni bien el de ser un delincuente, ni anhelas la iluminación, ¿verdad? A lo mejor no necesitas estar 2 décadas ni 8 horas al día como Miralepa, pero sí necesitas trabajar duro. Muy bien. Venga, seguimos. Esto, obviamente, lo que te he comentado ahora de se puede cambiar el karma, estamos destinados a vivir las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Hemos visto que sí se puede cambiar el karma. Entonces, en otras culturas o en otras religiones te dicen que no, o te dicen que la única manera de poder superar el karma es con el perdón de Dios, pero que si has sido un pecador irás al infierno, ¿no? O sea, lo ponen como mucho más complicado y en cualquier caso al final no depende tanto de ti, depende de Dios, ¿no? Eso es una manera de verlo totalmente diferente. El Vilgaray dice, Javier Ma, ¿podemos acumular karma donando sangre a la persona donados el pasado de nuestro karma? No, el karma es un tema individual de cada uno y cada uno tiene que correr con su propio karma. O sea, esto no es un virus que estornudamos y le contagiamos al otro o tenemos sangre y le pasamos al otro. El karma es un tema tuyo y tu karma, tú tendrás que trabajarte tu karma y la otra persona tendrá que trabajar el otro karma, porque el karma no es yo pago por las acciones del otro, sino pago o tengo, mejor dicho, tengo consecuencias por mis propias acciones, no por las del otro, ¿vale? Es decir, que no tiene nada que ver con esto. Muy bien, venga, vamos a la siguiente. La 6. ¿Cómo puedo saber cuál es mi karma? ¿Existen señales o indicios? Aquí te quiero compartir una frase de Jesús que va muy bien para esto, que decía, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Si hay una persona que va al médico y tiene una cirrosis de caballo, el médico puede concluir que esa persona bebe mucho alcohol. Entonces, la cirrosis nos está dando información de que esa persona bebe mucho alcohol. Que pueden haber excepciones, como todo en la vida, pero aquí lo general, no hablamos para las excepciones, hablamos para lo general. Si una persona tiene 30 kilos de más, ya podemos saber el karma que ha tenido en relación a la comida y al cuidado del cuerpo físico. Si una persona económicamente va muy mal o va muy justa, ya nos está dando señales claras del karma que tienen en mentalidad. O al igual de las dos maneras, ¿no? Por eso, o sea, puedes decir, por sus frutos los conoceréis, que decía Jesús, o a través de las acciones y de los pensamientos, puedes ver el karma que está manifestando esa persona. Yo, por ejemplo, si aquí, por ejemplo, hablo alguna vez del dinero, ¿no? Y os digo que el dinero hay que tenerlo en cuenta, que el dinero es muy importante, que el dinero es una energía más, que no hay que negar el dinero. Y, y alguien, por ejemplo, se molesta por eso, ya sabemos los frutos que tiene esa persona con el dinero. Yo ya puedo saber que esa persona va muy justita de dinero o no tiene todo el dinero que le gustaría. ¿Por qué? Por el pensamiento que tiene. ¿Sí? Es decir, a través de los pensamientos y de las acciones podemos ver cuál va a ser el karma que se va a manifestar. Y cuando vemos el karma manifestado, podemos deducir los pensamientos y las acciones que ha tenido esa persona. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Por lo tanto, ¿cómo puedo saber cuál es el karma? Mira los frutos. Mira los frutos. Y luego también a través de la introspección. A través de la introspección, a través de ver los patrones repetitivos y también las fortalezas y talentos. Vamos a las 7.
Esperar que estaba... Sí, ¿cómo puedo limpiar mi karma y liberar de cargas del pasado? ¿Cómo puedo liberar mi karma y liberar de las cargas del pasado? Antes hemos dicho seguir el Dharma, ¿vale? Pero ahora vamos a concretar un poquito más. Uno, trabajo energético. Por ejemplo, dentro del Reiki tenemos los símbolos como por ejemplo el símbolo de la distancia o el símbolo maestro que ayudan a trabajar el karma, ¿sí? O sea, el trabajo energético es una manera. La conciencia es otra manera para limpiar el karma, a través de la autoaceptación, a través de la responsabilidad, a través de la autoobservación, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora es una ayuda para limpiar el karma. ¿Por qué? Porque estamos poniendo conciencia. Con lo que yo estoy comunicando, seguramente que ves cosas en las que te autoobserves y empieces a tomar responsabilidad también. Y el cultivo de las virtudes. El cultivo de la compasión, el cultivo del amor, el cultivo de la mentalidad de abundancia, el cultivo de siempre pensar en crecer, todo eso va a hacer limpiarte el karma del pasado. Vamos a la siguiente. Esta es una pregunta que se me hizo un día. ¿Por qué a veces las malas personas parecen tener éxito, mientras que las buenas sufren? ¿Cómo se explica esto con el karma? Te la vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué a veces las malas, digo malas personas entre comillas, ¿vale? Pero las personas que hacen acciones feas parecen tener éxito, mientras que las buenas personas sufren? ¿Cómo se explica esto con el karma? Mirar, esto es súper importante que se entienda. Lo de buenas y malas personas es una percepción del ser humano. El karma no entiende de buenas o de malas personas. Insisto una vez más, entiende de acciones de alta vibración o acciones de baja vibración, ¿vale? Por lo tanto, el karma no es dual, no tiene la dualidad de bueno o malo. Como este el bueno, le voy a dar cosas buenas. Como este el malo, le voy a dar cosas malas. No, porque ¿cuántas personas buenas en el mundo lo están pasando mal? Muchas, ¿sí? Por lo tanto, uno tiene que entender con eso, ve claramente que la cosa no va de solamente ser bueno o no ser bueno, ¿vale? Partiendo de esto. Luego también en la pregunta esta de por qué las malas personas parecen tener éxito, a veces podemos ver el éxito exterior en alguien, pero interiormente no hay éxito. Esa es otra, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero es que conozco a alguna persona que es mala persona, que ataca a los demás y le va bien en la vida. Bueno, le irá bien a lo mejor a nivel exterior. A nivel interior va a tener todas las batallas que quieras. Va a tener muchas batallas. Y eventualmente también le irá mal a nivel exterior. Si no ahora en otra vida. ¿Vale? Pero por un lado, pensar que lo que vemos por fuera como éxito no tiene por qué ser éxito. Hay que entender que todo vuelve. Y luego hay cosas muy concretas. Te voy a poner el ejemplo de mala persona y que tiene dinero, porque eso lo hemos visto mucho. También hay muy buenas personas que tienen dinero, que esa es otra cosa que te tienes que fijar, porque si solamente te fijas en las malas personas que tienen dinero, tú como no vas a ser una mala persona, no vas a traer dinero. O sea, tienes que fijarte en que hay muy buenas personas con mucho dinero también. Pero vamos a poner el ejemplo de una mala persona que tiene mucho dinero. Uno puede decir, oye, ¿cómo puede ser si es tan mala persona y tiene mucho dinero? Está haciendo malas acciones y está teniendo mucho dinero. Pero es que las acciones no son como un conjunto, me explico. Esa persona a lo mejor puede tener malas acciones a la hora de tratar a su mujer, por ejemplo, pero luego tiene unas acciones muy buenas en su negocio. Es muy bueno en los negocios y hace acciones muy buenas para generar dinero. Por lo tanto, puede suceder que haya una muy mala persona que tenga mucho dinero. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes, ¿sí? Son cosas diferentes. O puede haber una muy mala persona que le vaya bien en cualquier otro aspecto.
pero porque en ese aspecto concreto está teniendo una serie de acciones que le traen esa serie de resultados. Bebo un poquito de agua y continuamos. La siguiente, la 10. ¿Cómo afecta el karma en mis relaciones? ¿Existe el karma familiar o de pareja? Sí, mira, el karma obviamente influye en las relaciones. Tenemos, influye en las dinámicas, en los patrones y en las experiencias que podamos vivir. Entonces, por ejemplo, en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja, nuestro karma nos va a hacer atraer a ciertas personas o nos puede hacer atraer a ciertas personas que experimentemos ciertas lecciones de vida. Y también a personas que nos puedan hacer de espejo de ese karma que nosotros tenemos que sanar. ¿Vale? Es decir que obviamente el karma afecta en las relaciones. Es decir, tu alma se sirve de las relaciones para purificar tu karma, porque te hacen de espejo. Y luego también en las familias, en las relaciones familiares también hay conflictos kármicos que vienen del pasado, herencias emocionales, patrones de comportamiento, etc. Esta es otra pregunta también que hacéis habitualmente. ¿Cómo se relaciona? A ver, hay una pregunta, Javier Ma. ¿Se puede acumular karma al mutilar a un animalito o mascota por estética? A ver si también esto es importante. No os penséis que yo soy Dios mismo que sabe dar respuesta a todas las preguntas, ¿vale? Porque hay muchos matices ahí. Ahí no hay una respuesta de sí o no. Hay muchos matices en eso. Hacer daño a alguien puede crear karma. Claro que puede crear karma. Desde qué lugar se haga, también puede crear karma. Con qué intención se haga, puede crear karma o no. Y luego también no es una acción concreta. ¿Sí, Elvis? Es súper importante que me prestes atención, pero sobre todo, no solamente que prestéis atención, sino que vayáis un poquito más allá. Es decir, que reflexionéis un poquito sobre lo que os digo. Antes os he dicho que una acción concreta no genera un karma, sino es un cúmulo de acciones de baja vibración. Por lo tanto, si una persona hace una acción de baja vibración en un momento determinado, pero lo compensa con muchas de alta vibración, no va a generar un karma. Y si genera un karma, será un karma mínimo. ¿Vale? Por lo tanto, no tenéis que pensar tanto en una acción concreta, sino tenéis que pensar en el conjunto de todas las acciones que hacéis en el día a día. ¿Sí? Venga, la siguiente. ¿Cómo se relaciona el karma con la ley de atracción? Bueno, ahora os hago una pequeña comparativa, pero primero entendamos que el concepto karma, como os decía, es de Oriente y la ley de atracción es un concepto que se utiliza más en Occidente, más a través del nuevo pensamiento. Empezó la ley de atracción se empezó a utilizar a principios del siglo pasado, ¿vale? Que la ley de atracción es una derivada también de la ley de la vibración, pero de los principios de Hermes Trismegisto. Pero para entendernos y para no desviarnos mucho del tema, cuando hablamos de karma, porque aquí se pregunta cómo se relaciona el karma con la ley de atracción, tenemos que entender que son conceptos diferentes. ¿Tienen algún vínculo? Sí, ahora vamos a ver. Pero karma es un concepto hinduista y ley de atracción es un concepto más occidental. Entonces, vamos a hacer una pequeña comparación para ver las diferencias también y en qué cosas tienen en común. El principio fundamental de las dos es la ley de causa y efecto. ¿Sí? En la ley de atracción también la ley de la vibración. Pero hemos hablado del karma como causa y efecto. Y ley de atracción, evidentemente, también tiene una causa y efecto. Es decir, si tú acumulas una serie de pensamientos positivos, vas a traer cosas positivas.
Si tú acumulas una serie de pensamientos densos, vas a atraer más cosas densas. Causa y efecto, ley de atracción también. Características de la base energética. Las dos tienen que ver con la vibración, ¿sí? No tanto con bueno o malo, sino vibran en una frecuencia alta o vibran en una frecuencia baja. Las acciones, los pensamientos, las emociones y las palabras que tengo. Luego la responsabilidad. A nivel del karma, lo que hacemos es, cuando experimentamos un karma, estamos asumiendo responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones, pensamientos o palabras o hábitos, ¿sí? Y la ley de atracción se enfoca más en la creación, ¿sí? Karma en experimentar las consecuencias y ley de atracción en enfocarme en crear. Y luego el enfoque temporal, en el caso del karma, es un enfoque de eternidad, es decir, que puede ser de vidas pasadas, puede ser de esta vida o puede ser del futuro también. Es decir, lo que yo hago en estas vidas puede tener una consecuencia en otra vida. En cambio, la ley de atracción se centra más en esta vida. Por lo tanto, constantemente estamos generando karma. Mirar, ya para ir terminando sobre... no, tenemos una 12 también. Otra pregunta, otra respuesta más. Otra pregunta. Cuando, por ejemplo, yo estuve un tiempo con unos maestros budistas que explicaban cuando algún occidental decía, ay, es que estoy intentando meditar y si vamos a llegar al estado de iluminación o no, vamos a llegar a este estado de iluminación o no vamos a llegar a este estado de iluminación. Los maestros budistas le decían, nosotros estamos trabajando toda la vida, meditando 7-8 horas al día, y muchas veces el estado de iluminación sabemos que no va a llegar en esta vida, sabemos que va a llegar en otra vida. Por lo tanto, estamos haciendo muchas acciones también para otra vida. Yosune, lo primero que, con lo que estás comentando aquí, os quiero ayudar en esto, también, Yosune, con lo que estás comentando aquí y con estas palabras, ¿tú crees que estás generando un buen karma o no? Por eso os decía antes que tenéis que prestar, o sea, tenéis que ir a la profundidad de lo que os enseño. Si os estoy diciendo que las palabras crean karma, ¿por qué escribís cosas aquí como estoy desesperada o escribes cosas que tienen una vibración baja? Si tú repites mucho eso, vas a seguir manifestando eso. Por lo tanto, aquí no queremos escuchar eso. ¿Vale? Por eso yo os insisto mucho, tanto a los alumnos como a los que estáis aquí, y en esto soy implacable, porque sé que nos ayuda. O sea, no quiero escuchar vuestras miserias, porque cuando estáis contando vuestras miserias estáis creando un karma, estáis entrando en un patrón repetitivo que no vais a salir de ahí. ¿Sí? Os sirve solamente como un poco de desahogo. Os sirve como un poco de desahogo. Pero eso es de un nivel de conciencia muy bajo. Que uno utilice eso para desahogarse, tiene que hacerse ver a sí mismo que es un nivel de conciencia bajo todavía. Tiene que trabajarse mucho interiormente. Y cuando digo eso, lo tenemos que ver desde la humildad, no de, ay, qué malo soy. No, no, no. O sea, si yo para sentirme bien me tengo que desahogar con alguien, me está dando una información de que estoy en un nivel de conciencia bajo todavía. ¿Sí? ¿Entendéis? Bueno, y Osune, me alegro que lo hayas entendido. Muy bien, venga, vamos a la 12. ¿Existe el karma colectivo? ¿Somos responsables del karma de la humanidad? Sí, tanto en lo bueno como en lo no tan bueno. Es decir, ¿existe el karma colectivo? Sí que existe el karma colectivo. ¿Somos responsables del karma de la humanidad? Sí, igual que nuestros ancestros son responsables del karma que estamos viviendo hoy en día. Si hoy en día, pero tanto para lo mejor como para lo no mejor, ¿sí? Si hoy en día hay gente que tiene mucho miedo, hay gente que hay una serie de cosas, es por el karma del pasado también. Pero si a día de hoy tú y yo podemos hablar a través de las nuevas tecnologías, estamos
disfrutando de un karma positivo, porque esto es una auténtica bendición, gracias a personas que en el pasado han trabajado para descubrir estas nuevas tecnologías. Si hoy tú y yo podemos agarrar un avión y volar, es porque en su día hubieron unos hermanos que se estrellaron y se mataron para intentar descubrir el avión, y gracias a ellos posteriormente se descubrió el avión. ¿Vale? Es decir que obviamente que hay el karma colectivo, estamos todos conectados, pero también el karma colectivo del pasado, del presente y del futuro. Pero ahora viene lo importante en esto. Porque si no uno podría decir, bueno, claro, es que yo soy la víctima del karma de la humanidad, del karma de mi familia, del karma de mis padres, del karma de mis maestros, y todos tenían karma negativo y yo tengo esto. Pues soy un pobre desgraciado. Pero hay algo dentro de la espiritualidad que es maravilloso, que es el libre albedrío. Y el libre albedrío es que tú eres el responsable y tú tienes la capacidad para poder sanar todo ese karma. Entonces, a mí me gusta aterrizarlo en porcentajes, aunque esto no es exactamente así, ¿verdad? No está escrito en ningún lugar, pero a mí me gusta aterrizarlo en porcentajes. Yo diría que el 90% del karma es responsabilidad tuya, y un 10% le vamos a dar de responsabilidad externa, responsabilidad de tu familia, responsabilidad de la humanidad, ¿sí? Pero el 90% es tu propia responsabilidad. Por lo tanto, si el 90% es mi propia responsabilidad y el 10% no es responsabilidad mía y yo tampoco puedo hacer nada, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer nada por lo que hizo mi familia en el pasado, o por lo que hicieron mis tatarabuelos, yo qué sé, o por lo que hicieron los seres humanos hace 500 años haciendo aberraciones. Yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, de ese 10%, pues no hace falta que me preocupe mucho. Tengo que ocuparme del 90% del que yo tengo libre albedrío y si soy responsable. Bueno, espero que os haya inspirado muchísimo. Si no te estás formando conmigo, aprovecha, porque dentro de poquito vamos a cerrar inscripciones para la convocatoria que empezamos en enero de Maestría Reiki desde cero, que te puedes formar conmigo desde cualquier parte del mundo. Ahí en el primer comentario fijado seguramente tienes la info, y si no puedes ir a la web de javierma.com. Sí, a la web de javierma.com puedes pedir info. Te voy a dejar aquí el enlace porque no sé si lo han puesto hoy. Info. Aquí. Así que ahí puedes pedir la info. Ya estamos creando un grupo muy bonito, con una energía muy bonita. Veo a alguna persona ahí. Esther Cuenca, estás en la próxima convocatoria, ¿verdad? Voy a darlo todo, absolutamente todo, para que haya una transformación en vosotros. ¿Vale? Así que ahí puedes pedir la info. Y no esperes a mañana, sino siempre, siempre. Sabes que yo te digo que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora, por tu propio cambio, por tu propia transformación, por tu sanación. La paz interior no es un lujo, es una necesidad, es una obligación si quieres vivir feliz y hacer feliz a los que te rodean. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Muchísimas gracias a los que estáis ahí en vivo y a los que vais a estar luego en la grabación. Un abrazo.